Y continuando, entonces, ¿qué habíamos dicho de los políticos? ¿Qué dicen de los políticos? Diyorlar ki siyasetçiler ne? ¿Qué vamos a decir? Leí que es algo así como bozuk, corruptos, ¿no? Bozuk, no, ese no es corrupto, no, corrupto tiene Son otra... ladrones. Ladrones es Kisi, ¿no? Kisi, Vamos a algo decir así. que no son honestos, entonces, jurist, Bueno, jurist değil. Pero entonces es algo que no me consta, que no sean honestos. Entonces voy a decir değil, Değilmiş. değilmiş, ¿cierto? Porque no me consta. Değilmiş. No me consta. Pero eso es lo que dicen. Entonces, ¿cierto? Es otra. Yo no sé, digamos, yo no ando en ese área, entonces como no sé eso. Entonces, vamos con otros ejemplos. Otros dicen ejemplos. que Marta está delgada. Por ejemplo. Sí, podríamos decir eso. Por ejemplo, vamos a decir biliyor musun? Biliyor musun? Como que lo sabías. Biliyor musun? ¿O lo sabes? ¿Sabes? Cuando uno dicen sabes, le están contando un chisme. Marta zayıfmış. Zayıfmış. Diyet. Creo que sí, así diyet. Yapmış. Ese Marta no va con nada, Fabián. ¿Mm? Ese Marta no va acompañado con algo. Marta Nin, Marta Ya, Marta Ta. Me No, confunde porque tanto. Marta es el sujeto. Marta es el sujeto, no es el poseedor. Cuando Marta se convierte en otra cosa, ya ahí sí viene, si Marta en este momento es el sujeto. Aquí Paula es el Ah, porque es sujeto. una tercera persona. Claro, claro. Sí, en este caso Paula es el sujeto, pero luego entonces, y aquí, hasta aquí, esta frase termina prácticamente. Diyor ki, aquí empieza otra oración. Está una oración dentro de la otra. Paula dice que mañana no hay clase. Tercio, ¿cierto? O por ejemplo, Marta zayıfmış. Marta está delgada. Diyet yapmış, ¿cierto? Yapmak, el verbo yapmak, hacer, ¿cierto? Diyet yapmış, hizo dieta. Si se dan cuenta, entonces, así es como se puede utilizar este tiempo. Digamos, prácticamente es el tiempo del chisme. Entonces, también es tiempo de lo que escuchamos, prácticamente, de lo que escuchamos, sino que no estamos seguros. Y lo podemos ver en los cuentos, en las canciones, en muchos lugares. Vamos con otro. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Otro ejemplo. Y ahora sí metámonos con los verbos, pero en tercera persona. Me contaron las paredes. ¿Mm? No, Mi amigo se ganó un concurso de poesía. Por ejemplo, ¿cómo se diría eso? Forma la oración. Dillonlar me dijeron. Ah, ¿Mm? Dillonlar me dijeron, ¿no? O no tenemos que poner me dijeron. No necesitamos decir, digamos, que dijeron, simplemente... Arkadaşın. Arkadash, amigo, sí, ¿no? Arkadash sería amigo, Arkadashim sería mi amigo, ¿cierto? Mi amigo. Ahora, ¿cómo se dice poesía? Shir. Shir. Poetic Shir. es igual, poetic. Shir. 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 Ahora, ¿cómo se dice competencia o competición? Ya. Ma. Yarishma. Competencia o competición. Pero entonces, como vamos a unir estas dos palabras en una sola y vamos a hacer una palabra, vamos a decir competencia de poesía.
Entonces, como esto es algo muy general, es como, si se acuerdan del isim tamnamasi, que lo trabajamos tiempo atrás, que lo vamos a volver a trabajar. Entonces, sería shir yarışması. Shir yarışması. Ya sería esto, se convertiría en concurso de poesía. Shir yarışması. Esto lo debemos recordar de tiempo atrás, ya lo trabajamos, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué Ganó. hizo? Ganó, ¿cierto? Ganó. Kazanmak. Kazanmak es el verbo ganar. Kazanmak. Pero entonces esto se nos convierte en objeto de la acción. Como aquí tenemos algo que se llama isim tamlaması, aquí no, digamos, como aquí prácticamente le pusimos un posesivo de tercera persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En vez de colocar la Y, le colocamos la N. ¿Cierto? Ahora, este es el acusativo. Prácticamente, esto se nos convirtió en objeto de la oración, ¿cierto? En el objeto. Digamos, prácticamente en lo que es afectado por el verbo. Kazanmak, ¿cierto? Entonces, kazanmak, entonces, ¿qué diríamos? Kazan. Kazanmuş. Kazanmış. Él ganó. Kazanmış. ¿Cierto? Kazanmuş. Yo no lo vi. Yo ni siquiera he visto el premio. Pero me han dicho, ¿cierto? Me dijeron. Por ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podríamos hacer así? Otro ejemplo. Nos construyamos oraciones de la nada. Para que vean lo simple que es este tiempo. Pronto vacunarán a las enfermeras. Por Sigue la ejemplo. vacuna. ¿Cómo? Pronto abrirán los restaurantes en Antalya. Me dijeron que Pero bueno, sí, también se puede así. Pero digamos ¿Pudiera en este ser con momento. pregunta? Dime. ¿Pudiera ser con pregunta? Con preguntas sí se puede hacer también. ¿Fuiste al mercado? O sea, yo no lo vi. ¿Qué fue? Sí, pero en este caso se lo estoy preguntando a la persona que lo hizo. Y ella sería la que respondiera. Ujú. dicen que en marzo abrirán los restaurantes. Por ejemplo. Dio Larkin. Utilicemos otro tiempo. Dedi Lerki. Dijeron que Marzo. en marzo. En marzo. ¿Cómo se dice en marzo? Marz. Marzo. Ayında en el mes de marzo. Mart ayında. En el mes de Ashik. marzo. Ashik. Abrirán Ashik, ¿no? Sí, pero ¿qué abrirán? Restaurantes. Lokantalar. A lo cantalar. Cantalar mis. Ashikmiş. Açık Mish. olacak. Esto ya tenemos que utilizar el futuro. Ujú. Pero como ese sería el futuro, pero como lo escuchamos de alguien más, olacak, Mish. ¿sí ven que hasta se puede combinar con otros tiempos? Olacakmış, ocurrirá, ¿cierto? Prácticamente aquí estamos mezclando tiempos. Estamos diciendo que esto ocurrirá, pero yo no lo sé. Digamos, eso dijeron. Olacakmış. Bueno, otra cosa. Este tiempo, tiene tantas formas de modificarse, de jugar. Por ejemplo, Lorena, ¿qué quieres decir? Una consulta. Dime. En este tiempo, es cuando, por ejemplo, te preguntan, ¿dónde está tu hermano? No sé, creo que está en el almacén, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, digamos que una conversación. Entonces, Kardashian. Nerede. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cierto? Entonces,
Kardeşim. Por ejemplo, podemos decir bilmiyorum. Bilmiyorum evde. Bilmiyorum. Ah, no. Entonces creo que, entonces creo es como sanırım. Sanırım. Creo que, entonces ¿dónde está? Evde. ¿En casa? Ujú. ¿Evde? O creo que se fue a casa. Evde Bueno. gidiyorsun. Está en casa, digamos. Entonces, evde, entonces, pero entonces, ¿cómo le añadiríamos el sufijo? Gidiyormuş. ¿Mm? Ah, no. Evdemiş. Evde y mish. Miş. Evdeymiş. Y mish. ¿Por qué? Porque esto no es un verbo. Ujú. Esto no es un verbo. ¿Cierto? Por esa razón, le colocamos la y, porque termina en vocal y no es un verbo. Sanırım evdeymiş. O podemos decir, no sanırım, digamos, sanırım es como creo que, supongo, ¿cierto? Podemos decir también, belki, evdeymiş, belki, ¿cierto? Tal vez está en casa. Pero no, normalmente es como sanırım evdeymiş. Puede ser. Sanırım evdeymiş. O sea, creo. Creo que está en casa. O podemos decir sanırım evde. Pero ese evde, o también podemos decir duydum ki, escuché, o es ese, duymak significa oír, perdón. Oí que está en casa. Duydum ki evdeymiş. Escuché que está en casa. Y listo. Duydum ki evdeymiş. También lo pueden decir así. ¿Qué otra, por ejemplo? Otro ejemplo. Escuché que Fabián se gradúa en junio. Por ejemplo. Sí. Entonces, duydum ki Fabián, ¿cómo se dice junio? Haziran. Ok, entonces Haziran ayında, es Haziran, es con ahí. Haziran ayında mezun olmak, ¿cierto? Mezun olmak es graduarse. Entonces, mezun, digamos que se graduó en el mes de junio, ¿cierto? Entonces, mezun olmuş. Mezun olmuş. Se graduó. Ah, Porque el verbo es mezun olmak, ¿cierto? Ujú. Graduarse. Olmak, acuérdense que es el ser o estar. Mezun significa graduado. Mezun olmak, graduarse. El olmak también es un verbo auxiliar, por decirlo así. Y trabaja como el ser o el estar en nuestro español. O sea, prácticamente convierte también a los sufijos, a los sustantivos, ¿sí? A los sustantivos en verbos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Otro ejemplo. Por ejemplo, açık es el sustantivo, ¿cierto? Pero açık olmak sería ¿qué? Estar abierto Abrirá. o abrirse, ¿cierto? Ujú. Entonces, açık olacak sería estará abierto. Açık olacakmış, estarán abiertos, ¿cierto? Lo escuché, no lo sé. Vamos con otro caso, otro ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué podríamos decir? Escuché. Según la vecina se divorcia. Por ejemplo, o digamos que los vecinos se divorciaron. Ujú. Entonces, ¿cómo diríamos eso? Pero ahí estaría, Consular. Dime.
Consular, vecino. Sí, con los vecinos. Entonces, consular. O podemos decir Consularín, mis los de vecinos, la casa de al consularín. lado. Mm, Entonces, yan significa lado, ¿cierto? Yanım sería mi lado. Yanım, entonces, yanım es nuestro lado, ¿cierto? Yanımızda nuestro está lado. en nuestro lado, está al lado de nosotros. Yanımızdaki, Inshallah. yanımızdaki, el que está al lado de nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a volver a trabajar también. Yanımızdaki, el que está komşular, podemos decir. Entonces, ¿cómo se dice divorciarse? ¿Cómo se dice divorciarse? Es komşu, me fue la komşular boşanmak es el verbo de Ah, divorciarse. Boşanmak. Entonces, boşanmış. Boşanmış o boşanmışlar, podemos decir. Boşanmış o boşanmışlar. Pero no es necesario, ya sabemos que eso es un plural en tercera persona, por eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya dijimos que eran los vecinos, ¿cierto? Boşanmış. Pero si no hubiéramos dicho que los vecinos, diríamos boşanmışlar. Önümüzdeki komşular boşanmış. O boşanmışlar. Pero puedo decir también consularín, o sea, solo mis vecinos, sin decir ya ni mis DAC. Pues sí, podemos decir eso, pero quería recordarles esto. Ah, porque eso, ay, me parece un trabalengua. Pues eso también es, digamos, turco, digamos, y eso también Sí. vamos a volver a recordar más adelante, ¿cierto? Vamos a volver a trabajarlo Ujú. muy pronto, la próxima semana seguramente. Inshallah. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, ¿qué podríamos decir? ¿Mm? Dicen que los turcos son enamorados. Entonces, se enamoran muy rápido. Sí, entonces seríamos. Entonces, O son çok romantic. diyorlar ki Türkler, Türkler o Türk erkekler. Ajá, perfecto. Entonces, ¿cómo se dice enamorar? Çok romantic, ¿no? Muy romántico. Entonces, son No. románticos. Çok, Román. Romantic. No, Sí. Román. çok romantik. Y ahí va el mish. Romantic, ¿no? Larmış. Romantiklermiş. Ya creo que romantiklermiş. O también podríamos decir romantikmiş. Romantiklermiş o romantikmiş también podemos decir. Ujú. Eso dicen, yo no sé, no tengo evidencia. Anlattım yok. Ama diyorlar ki. Öyle değil mi? Bana mı söylüyorsun bunu? Evet, öyle değil mi? Diyorlar ki, bilmiyorum. Diyorlar ki Türk erkekler esas orada şey olabilir mesela erkekleri Türk erkekleri çok Evet, romantik. evet. Türk erkekleri daha doğrusu. Evet. Çünkü, cümle daha kurallı oluyor. Evet, Türk erkekleri evet. Çünkü Ee, disiplin anlaması oluyor burada. Değişir ya. Yani her Evet. ülkede farklı ama bizde biraz daha şey nasıl söyleyeyim sana daha ön planda. Evet. O da olabilir. Ya daha ön planda, daha çok şöyle karşı cinse daha çok ilgi gösteriyor. Ama dünyanın her yerinde Öyle insanlar da var. Yani her yerde var. tabii. Tabii. Hı. Yani sadece erkek türleri öyle değil. Her yerde var. Kesinlikle. Ama yani böyle yani şu anda cümle kuruyor sadece. Entonces, nada, estamos diciendo que eso también hay en todas partes, así todo, digamos, en todas partes, en todos lados, ¿cierto? Otro ejemplo, vamos, algo más.
Ella escribió una novela. Por No ejemplo, le consta uno. ¿cierto? No he visto el libro, por ejemplo, no he visto eso. Entonces, digamos entonces, ¿quién? O ella, él o ella, ¿cierto? Bir, Román, Bir Roman. Yaz, Yaz. Ay, perdón. Yazmış. Yazmış. ¿Por qué? Porque era yazmış. Neden? ¿Por qué? Porque el verbo es yaz. Escribir. Yaz. Sí, Yaz. pero yazmış porque no me consta. Ah, no te consta, claro. Ni No a me mí. consta. Pero eso dicen. Sí. Lo dicen, ¿cierto? Escuché de alguien más. Lo aprendí de alguien más. Entonces, de eso se trata ese tiempo. Bueno. Entonces, ahora, ¿cómo se utiliza ese tiempo en otras formas? ¿Cierto? ¿Cómo se utiliza? ¿Mm? Entonces, vamos a verlo, entonces, ¿cómo lo podríamos utilizar? Conjugar. ¿Cómo lo podemos conjugar, cierto? Entonces, vamos a verlo primero con verbos, con verbos, o primero con sustantivos, con cualquier sustantivo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Mm? Entonces, con un sustantivo, por ejemplo, güzel. O un sustantivo cualquiera. Ojo. Romantic Mix. O Roman. Sí, romántico, o güzel, o cualquiera, Romantic o Mix. otro, algo nuevo que ustedes no sepan. Chisme. Por ejemplo, es sospechoso. ¿Cómo se dice sospechoso? Señor. Shipeli. Karanmoş. Shipeli, sospechoso. ¿Cierto? Mm. Cuando ese sospechoso, ese es el sospechoso. Ay, perdón, está mal. Yanlış. Shipeli, ejemplo. Entonces, Shupeli. Digamos que entonces esto es un esto es un Sustantivo. esto puede ser Sustantivo. puede ser isim o puede ser sıfat, ¿cierto? Bilmiyoruz. Yani hangisi olduğunu bilmiyoruz. Önemli değil. Çünkü porque podemos utilizarlo en cualquiera de los dos casos, como sufijo, como sustantivo o como adjetivo. Sospechoso, ¿cierto? El sospechoso entonces nos convierte en sustantivo. Fabián, entonces el sospechoso, Fabián, entonces ya prácticamente se nos convierte ese sospechoso en adjetivo. Escribe a Fabián. ¿Cierto? Entonces vamos a decir sospechoso. En forma positiva, digamos que lo escuché, entonces ¿cómo diríamos? Sospechoso en forma positiva. Suple. Liyun. Un segundo, voy a colocar esto en letra negra. Entonces, ven, şüphe, Liyun. şüpheli. Entonces, yo me enteré que yo soy sospechoso, ¿cierto? Me enteré. Acabo de aprender. Yeni öğrendim. Liyimis. ¿No? Şüpheli, Mish. miş, ¿cierto? Sí. ¿Y se acuerdan Pero cuál ¿cómo es el que siempre yo le soy yo? colocamos? Şüpheli? Entonces, ¿pero por qué aquí no va mish? Porque hay una vocal. Ah, Superlimish. Liyimish. Ajá. Mish. Superlimish. Y soy yo el sospechoso. Entonces sería mish. Mishin. 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 Şüpheli mişim. Soy sospechoso. Superlimish. Pero me acabo de enterar, o sea, yo no sabía. O sea, alguien me dijeron que yo soy sospechoso, pero ¿qué hice? No hice nada. Bir şey yapmadım. Ama yeni öğrendim. Yani bilmiyorum. Öyleymişim. ¿Cierto? Otro, digamos, por ejemplo, entonces, sen, ¿cómo sería? Superli inishin. Sin. Mish, Sí. superi y mish, Sin. sin, ¿cierto?
Şüpheliymişsin. Fácil, kolay. Kolay. Ahora, en tercera persona, o. Superlimiş. Süperliymiş. ¿Ah? Şüpheli. Süperliymiş. Süperliymiş. Şüpheliymiş. Fácil, kolay. ¿Cierto? No, kolay değil. Ahora biz. Süperliymişsiniz. İmişsiniz. Şüpheli y miş. İmişsiniz. No, sis. Sis. Siniz. ¿Por qué? Porque somos nosotros, biz. Biz. Ah, sí. Somos nosotros. Finish es con sis. Es con sis. Evet. Evet. Otro. Süperliymişsiniz. Şu. İmişsiniz. İmişsiniz. Y este último, ¿cuál sería? ¿Mm? Superlimiş o superlimişler. Exacto. İmişli. Pero, sí. Me equivoqué aquí. Era aquí. Pueden ser las dos, Fabián. İmişli o İmişliler. Şüpheli y miş. ¿Puede ser esta? O li. puede ser şüpheli Ler. y miş. Leer. Ler. Ah, perdón, sí. Ah, por ahí, Evet. por ahí. Las dos son correctas. Ujú. Pero si no hay el zamir, ¿cierto? Zamir Ujú. yoksa hemen bu. Zamir varsa bu. Zamir yoksa si hay pronombre, este. Si no lo hay, Ah, ya. fácil. Teşekkür. Teşekkür ederim. Ederim. Entonces, vamos con otro. Otro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo en forma negativa. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería? Şüpheli, ¿cierto? Entonces, negativo sería şüpheli. Ay, superlimiş. İmiş. Değil. 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 Ah, değil. 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 Mi. Değilmiş. Ah, Değilmişim. Ah, değilmişsin. Ah, sí, Sí. claro. en ese no aplica completo de una vez. Entonces, se supone, Sanki, Se se supone. supone que yo soy sospechoso, Claro. pero que yo debería hacerlo, pero no, ¿cierto? Pero no, Ujú. ¿cómo así? Digamos, yo soy responsable. Sorumlu benim. Ama sanki beni değilmişim. No, digamos, se supone, ¿cierto? Pero no. Bueno, me libré de una, ¿cierto? Şüpheli de Değil. İlmiş. Misin. Misin. İçin. perdón, İl. değilmiş sin. İşin. İçin. Değilmiş sin, Değilmişsin. ¿cierto? Ujú. El otro, Fabián, sería una S, una Y y luego una S. sí, değilmiş sin. Ahora El otro otra, es süperliği değilmiş. değilmiş, Değilmiş. ¿cierto? Değilmiş. ¿Ya? Y el siguiente, şüpheli Süperliği değilmişsiniz. Değilmişiz. Değilmişiz. Mis. değilmiş Değilmişiz. Sí. değilmişiz, Evet. Değilmişiz. ¿cierto? Y siz Süperliği değilmişsiniz. 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 ¿cierto? Y ahora onlar Değilmişler. Değilmişler. değilmişler.
Mishler. Michler. Deil, ¿cómo? Michler. Mish, O Mish, Deil Mish. Deil Michler. Mishler. O Michler. Deil Mish. A las dos O son Deil Mish. correctas. Ujú. İkisi doğru. ¿Cierto? Ahora, vamos con esta otra. La pregunta positiva. Ajá. Sí. Super. Tu Felimish, Feliz. Simish, Feliz. ¿Cómo? Ben, Mishne. Di. şüpheli, Del Michel. mi, Del Michel. Michel. No. Beli, mi. Entonces aquí colocamos el de sí o no. Este auxiliar de pregunta de sí o no. ¿Cierto? Şüpheli mi. Barne. ¿Mm? Bar. ¿Cómo? Sí. Mish. ¿Cómo sería? Nasıl olurdu Şüpheli. burada Çaban? Felimish. Mish. Barne. Hı? Şaban nasıl olurdu burada? Ha, pardon. Neydi? Şüpheli Mish. Var mı? Olumlu. Olumlu soru. Olumlu Hayır. soru. Hayır, Ha, hayır. Ben şüpheli miyim? Hı hı. Şüpheli miyim? Şüpheli miyim? Ama Ha, duyulan. evet Duyulan duyulan mı? Okey. yes. Me está ayudando. Supermin. ¿Mm? No. Pero el bar no va ahí. O sea, eso no se No, confunde. el bar no va. No, porque tenés hay o razón. no hay. Y esto es Exacto, como bares una hay o no hay. negación, ¿cierto? Sí, y Supermin. esta sería como una negación. Mishne. Missing me. Mi. ¿Mm? Missing me. Supermin. No. Telefon çalıyor da telefona bakacağım. Sanırım yani şüphelimiş miyim? Yok. Mismin. Şüpheli. Yes. Şüpheliymiş. Şüpheli. Superminmiş. Şüpheliymiş miyim? Min. Sanırım böyle. Ah, Yes. Doğru. O şekil. Evet. Hı hı. claro, o sea, Çok ahí le kullanılmıyor colocas el... aslında. No, mira, Ok. Fabián, ahí entendí que va el mi, que es la negación, ¿cierto? Y No, el la negación. mi y, No, que, no. bueno, no. entonces, Este mi es el auxiliar de pregunta. ya. Le pregunta, exacto. Ujú. Y luego va la i, que es el que separa a las dos y, entonces por eso es mi in, porque está hablando de mí. Exacto. Mi. Ah, Está bien así. gracias. Evet. Claro, conjugo en el auxiliar de pregunta. Ajá. Şüpheliymiş miyim? Sí. Voy a verificar ahorita en el libro, bueno. Entonces vamos ahorita a tener el video y vamos a retomar, bueno. Vamos a retomar porque ya se nos va a cortar la llamada. Súper. Tekrar gireceğiz Sayın Aydın ki.